73. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la única entidad cuya importancia y frecuencia como causa de muerte van en aumento. Los intentos recientes para mejorar la conciencia pública necesaria y las investigaciones sobre ella a nivel mundial han dado como resultado la publicación reciente de 5 grupos de lineamientos, como mínimo, orientados a la evaluación y tratamiento de dicha enfermedad. Según la iniciativa mundial denominada Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, GOLD, del Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad en cuestión se define como la limitación en el flujo ventilatorio, que no es totalmente reversible. La obstrucción de dicho flujo suele ser progresiva y se acompaña de una respuesta anormal a partículas y gases nocivos. En promedio, 85% de las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen bronquitis crónica y 15%, fundamentalmente enfisema. La bronquitis crónica es la presencia de tos productiva crónica durante 3 meses de cada 24 meses consecutivos, después de descartar otras causas de tos crónica. El enfisema es consecuencia de la destrucción de bronquiolos y alveolos. La bronquitis crónica se define en términos clínicos y el enfisema en términos de la anatomía patológica, lo que limita la utilidad clínica de las definiciones. A diferencia de ello, la definición de Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica engloba bronquitis crónica, enfisema, bronquiectasia y, en menor grado, el asma, y es más flexible al reconocer que muchos enfermos muestran combinaciones de las entidades patológicas mencionadas. El capítulo presente se ocupa de la fisiopatología, cuadro clínico y tratamiento de enfermedad pulmonar obstructiva crónica compensada crónica y de las exacerbaciones agudas de la enfermedad. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica compensada durante largo tiempo. Fisiopatología. Fumar cigarrillos constituye el primer factor de riesgo para que surja la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero solo el 15% de los fumadores terminarán por mostrar la enfermedad comentada. Otros factores de riesgo para que surja son el polvo en el sitio de trabajo, la exposición a sustancias químicas y la contaminación del aire. La deficiencia de antitripsina alfa aún comprende menos del 1% de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sustancias irritantes como el humo de tabaco y el aire contaminado desencadenan un incremento de las células de inflamación en las vías respiratorias, del plano intersticial pulmonar y de los alveolos. Al final, las proteasas degradan el parénquima del pulmón y estimulan la secreción de moco. Las células que normalmente secretan sustancias tensioactivas e inhibidores de proteasa son sustituidas por las que secretan moco. Los cambios originan pérdida del rebote elástico y surgen angostamiento y colapso de las vías más finas debido a la pérdida de la sustancia tensioactiva. En los bronquios aparecen éstasis de moco y colonización bacteriana. Los primeros cambios objetivos en la evolución de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son apenas perceptibles en la clínica y se miden por incrementos mínimos en la resistencia de vías respiratorias periféricas o en la distensibilidad pulmonar. La disnea y la hipersecreción evolucionan de manera insidiosa y a veces transcurren varios decenios para que se manifiesten clínicamente. Los lineamientos de la Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica son útiles para el diagnóstico y el tratamiento tempranos. Cuadro 73, 1. El elemento básico de la obstrucción crónica del flujo de aire es la impedancia al flujo expiratorio al aumentar la resistencia o disminuir el calibre de los bronquios pequeños y los bronquiolos. La obstrucción en la corriente de aire es una consecuencia de la combinación de factores, como secreciones en el interior de las vías respiratorias, edema de la mucosa, broncoespasmo y broncoconstricción. La resistencia demasiado grande disminuye la ventilación total por minuto e intensifica el trabajo de la respiración. En el enfisema, hay distorsión o destrucción de las superficies alveolares o capilares, con lo cual surge deficiencia de la ventilación alveolar y desigualdad entre la ventilación y el riego sanguíneo, V/Q. Como resultado, surgen hipoxemia e hipercarbia. El sueño puede aplacar la respuesta ventilatoria a la hipercarbia. El ventrículo derecho muestra hipertrofia para después dilatarse, con lo cual aparece hipertensión pulmonar e insuficiencia del ventrículo derecho.
Consúltese la figura 73.1 para trazos electrocardiográficos que señalan hipertrofia del ventrículo derecho. La sobrecarga tensional del ventrículo derecho se acompaña de arritmias auriculares y ventriculares. Consultar el capítulo 61, Hipertensión sistémica y pulmonar, para un comentario más detallado de la hipertensión pulmonar. Manifestaciones clínicas. Los síntomas definitorios de enfermedad pulmonar obstructiva crónica son la disnea con el esfuerzo y la tos. Es frecuente que surja hemoptisis de poca intensidad, en particular en la bronquitis crónica y la bronquiectasia, aunque debe despertar sospecha de la presencia de carcinoma de pulmón. Los signos físicos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica son taquipnia, empleo de músculos accesorios de la respiración y expiración con labios entrecerrados. La obstrucción del flujo de aire ocasiona estertores sibilantes en la expiración, en particular durante la expiración forzada máxima, y prolongación del tiempo de expiración. En la enfermedad predominantemente bronquítica se perciben estertores gruesos a medida que las secreciones retenidas se desplazan a las vías respiratorias centrales. En la enfermedad en que predomina el enfisema se advierte expansión del tórax, disminución del movimiento diafragmático y apagamiento global de los ruidos expiratorios. La dificultad para la ingestión de alimentos y el consumo excesivo de calorías destinadas al trabajo de la respiración hacen que el sujeto se adelgace. En las etapas iniciales de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las mediciones de gases en sangre arterial indican hipoxemia leve o moderada, sin hipercamia. Al evolucionar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en particular cuando el volumen expiratorio forzado en un segundo disminuye a menos de 1 litro, la hipoxemia se agrava y surge hipercamia. Las cifras de oxígeno en sangre arterial empeoran durante las exacerbaciones agudas, con el esfuerzo, ejercicio, y el sueño. Entre los signos clínicos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave están ingurgitación vascular de la cara por policitemia secundaria, temblor, somnolencia y confusión por la hipercarbia. Surge insuficiencia cardíaca congestiva. Los signos físicos de la insuficiencia cardíaca suelen ser disimulados o subestimados por los signos al parecer más abrumadores y manifiestos de la neumopatía o porque la hiperinflación pulmonar impide la auscultación adecuada. Diagnóstico. El diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica compensada y crónica se confirma por espirometría. Volumen expiratorio forzado en un segundo después de usar un broncodilatador, que sea menor de 80% de la cifra prevista, y una razón de volumen expiratorio forzado en un segundo / capacidad vital forzada menor de 0,7. Al evolucionar la enfermedad, un elemento que mejor indica la gravedad del trastorno es el porcentaje de volumen expiratorio forzado en un segundo anticipado. La enfermedad bronquítica predominante no se manifiesta por signos radiográficos, salvo que exista bronquiectasia. En la enfermedad predominantemente enfisematosa, en la radiografía se advierten signos de hiperairación, con aumento del diámetro torácico antero-posterior, aplanamiento de diafragmas, mayor lucidez del parénquima y atenuación de los contornos de vasos arteriales pulmonares, figura 73.2. Las ventriculomegalías derecha o izquierda posiblemente no ocasionen agrandamiento relativo de la silueta cardíaca. Por medio de radiografías se diagnostican complicaciones como neumotórax, neumonía, derrame pleural y neoplasias de pulmones. Es difícil diferenciar la insuficiencia cardíaca respecto de los síntomas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aunque puede ser útil el uso del péptido natriurético tipo B, capítulo 65, insuficiencia respiratoria. El electrocardiograma puede emplearse para identificar arritmias o isquemia, pero por lo común no valora con precisión la intensidad de la hipertensión pulmonar, ni la disfunción del ventrículo derecho. Tratamiento. El tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica compensada incluye oxígeno, farmacoterapia, medidas para disminuir la secreción de moco, interrupción del tabaquismo y rehabilitación pulmonar. Oxígeno. La administración de oxígeno por largo tiempo disminuye la mortalidad por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y con la oxigenoterapia en ese lapso se busca principalmente aumentar el nivel basal de la presión arterial de oxígeno hasta mayor o igual a 60 milímetros de mercurio o una saturación arterial de dicho gas mayor o igual a 90% en el reposo.
Los criterios para la oxigenoterapia por largo tiempo son presión arterial de oxígeno menor o igual a 55 milímetros de mercurio, saturación arterial de oxígeno menor o igual a 88%, o presión arterial de oxígeno entre 56 y 59 milímetros de mercurio si hay hipertensión pulmonar, corazón pulmonar o policitemia. Farmacoterapia. Con fármacos no se modifica la evolución de la enfermedad, pero producen alivio sintomático, controlan las exacerbaciones, mejoran la calidad de vida e incrementan el rendimiento funcional con el esfuerzo. Los agonistas beta 2 de larga acción inhalados como el salmeterol y el formoterol se utilizan de manera regular y los mismos fármacos, pero de acción breve, se emplean según se necesiten. Es probable que los broncodilatadores solo mejoren a largo plazo el volumen expiratorio forzado en un segundo en un 10% en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los anticolinérgicos ocasionan broncodilatación al bloquear el efecto de la acetilcolina en los receptores muscarínicos 3. El fármaco más indicado es el bromuro de ipratropio. La combinación de los agonistas beta 2 y el ipratropio mejora la broncodilatación en mayor grado que con cualquiera de los fármacos solos, y es recomendable usar los dos fármacos en la obstrucción del flujo de aire. Los expertos no recomiendan la terapia duradera con corticosteroides sistémicos en todos los sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y solo el 20 a 30% de quienes tienen dicha forma de enfermedad mejoran cuando reciben por largo tiempo corticosteroides ingeribles. El tratamiento ordenado a base de corticosteroides inhalados conviene en los sujetos con una respuesta espirométrica corroborada a dichos fármacos por esa vía, para individuos con volumen expiratorio forzado en un segundo menor de 50% o para personas con exacerbaciones previsibles y repetitivas que necesitan antibiótico-terapia o corticosteroides sistémicos. Algunos estudios apoyan el uso de la teofilina en sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica estable, pero muchos de los lineamientos actuales la consideran como un fármaco complementario. Movilización de secreciones. Las secreciones de vías respiratorias se pueden movilizar gracias a la ingestión de abundantes líquidos y la humidificación ambiental. Hay que frenar el empleo de antihistamínicos, antitusígenos y descongestivos. Con los expectorantes no se obtiene un beneficio neto. Interrupción del tabaquismo y rehabilitación neumológica. La interrupción del tabaquismo es la única medida que disminuye la velocidad del deterioro de la función pulmonar y también aminora la mortalidad de causas originadas en las vías respiratorias. La sala de urgencias puede ser un sitio eficaz para emprender las intervenciones que culminen en la interrupción del hábito de fumar. Los individuos que la emprendan se pueden beneficiar de una combinación de la reposición de nicotina o fármacos como la vareniclina e intervenciones conductuales. En la sala de urgencias se puede enviar al paciente para la intervención del médico de asistencia primaria o de tipo familiar o el neumólogo o programas comunitarios antitabáquicos. Con la rehabilitación pulmonar se puede mejorar la capacidad de esfuerzo, ejercicio, y la calidad de vida y se recomienda en individuos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica moderada o grave. Se recomienda también la vacunación contra neumococos. Exacerbaciones agudas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las exacerbaciones agudas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica por lo común son provocadas por una infección o un elemento irritante de las vías respiratorias. Más del 75% de los pacientes que las presentan muestran signos de infección por virus o bacterias, y hasta el 50% provienen específicamente de estas últimas. Otros elementos importantes que desencadenan las exacerbaciones son hipoxia, frío, bloqueadores beta, narcóticos o sedantes hipnóticos. La vía común final para que surja la exacerbación es la liberación de mediadores de inflamación que generan broncoconstricción, vasoconstricción pulmonar e hipersecreción de moco. Todos estos fenómenos angostan las vías respiratorias, empeoran la desigualdad entre ventilación y riego y producen hipoxemia. Se intensifica el trabajo de la respiración a causa de una mayor resistencia de las vías respiratorias a hiperinflación del pulmón. Aumenta la necesidad de oxígeno de los músculos de la respiración, lo cual genera dióxido de carbono adicional y con ello hipercapnia, surgiendo así una mayor sobrecarga fisiológica.
Las exacerbaciones agudas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica provienen principalmente de la desigualdad entre ventilación y riego y no de la limitación del flujo expiratorio, como ocurre en el caso de las exacerbaciones del asma. El complemento de oxígeno mejora la concentración sanguínea de dicho gas y en algún modo revierte la vasoconstricción pulmonar. Aumenta la corriente sanguínea a regiones mal ventiladas del pulmón, situación que agrava la desigualdad entre ventilación y riego. Manifestaciones clínicas. El signo más peligroso de una exacerbación aguda es la hipoxemia, es decir, la disminución de la saturación arterial a menos de 90%. Entre sus manifestaciones están taquipnia, taquicardia, hipertensión sistémica, cianosis y un cambio en el estado psíquico. Al incrementarse el trabajo de la respiración, aumenta la producción de dióxido de carbono por los músculos y a menudo la ventilación alveolar es incapaz de aumentar para evitar la retención de dióxido de carbono y la acidosis respiratoria. El individuo trata de superar la disnea y la ortopnea graves al asumir la posición en que está sentado y flexiona hacia adelante el tronco, expira con los labios entreabiertos y utiliza los músculos accesorios de la respiración. Durante la palpación del pulso o la medición de la tensión arterial se advierte pulso paradójico. Las complicaciones como neumonía, neumotórax, embolia pulmonar o abdomen agudo pueden ocasionar una exacerbación aguda de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es importante que el clínico busque otras causas de la exacerbación aguda como asma, insuficiencia cardíaca congestiva, neumonía, embolia pulmonar, tuberculosis y perturbaciones metabólicas. Diagnóstico. Son importantes la anamnesis y los antecedentes personales detallados y los datos más recientes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica para identificar las causas de la exacerbación, valorar la oxigenación y el estado ácido básico, realizar la exploración física y practicar pruebas directas de función pulmonar, si es posible, valorar la producción y las características del esputo y realizar estudios complementarios. Valoración de la oxigenación y el estado ácido básico. Con la oximetría de pulso se puede identificar la hipoxemia, pero se necesita el análisis de gases en sangre arterial para identificar la hipercapnia y las perturbaciones ácido-básicas. Por medio de gases en sangre arterial se esclarece la gravedad de la exacerbación y la probable evolución clínica. La insuficiencia respiratoria se caracteriza por presión arterial de oxígeno arterial menor de 60 milímetros de mercurio o saturación arterial de oxígeno arterial menor de 90% en aire ambiental. Existe acidosis respiratoria si la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial es 44 milímetros de mercurio. Cuando el pH es menor de 7,35, se advertirá un componente agudo y no compensado de la acidosis respiratoria o metabólica presente. En estos casos se necesita tratamiento intensivo en la sala de urgencias. En la acidosis respiratoria aguda el bicarbonato sérico aumenta 1 miliequivalente por litro por cada incremento de 10 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial y el pH cambiará 0,008 multiplicado por 40 menos presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial. En la acidosis respiratoria crónica el nivel de bicarbonato aumenta 3,5 miliequivalentes por litro por cada incremento de 10 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial y el pH cambiará 0,03 multiplicado por 40 restado de presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial. Fórmulas 73,1 y 73,2. Los cambios que rebasan dichos límites sugieren una metabolopatía acompañante, capítulos 19, trastornos ácido-básicos, y 65, insuficiencia respiratoria. Fórmula 73,1. Hipercapnia aguda. Relación entre el bicarbonato, ion bicarbonato, y presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial. El ion bicarbonato aumenta 1 miliequivalentes por litro por cada incremento de 10 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial o 1/10. Fórmula 73,2. Hipercapnia crónica. Relación entre el bicarbonato, ion bicarbonato, y presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial. El ion bicarbonato aumenta 3,5 miliequivalentes por litro por cada incremento de 10 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial o 3,5/10.
Pruebas de función pulmonar directas, en la cabecera del enfermo. A menudo los individuos con una exacerbación aguda de enfermedad pulmonar obstructiva crónica muestran una disnea tan intensa para la realización de tales pruebas que es imposible realizarlas. Sin embargo, los datos de la exploración física y las estimaciones de la función pulmonar hechas por el médico son muy inexactos. Si el enfermo puede colaborar, el índice del flujo expiratorio máximo menor de 100 litros por minuto o volumen expiratorio forzado en un segundo menor de 1 litro en un individuo sin obstrucción grave crónica denota una exacerbación intensa. Por medio de mediciones seriadas se puede precisar la respuesta del individuo a la terapia. Se prefiere medir volumen expiratorio forzado en un segundo y no índice del flujo expiratorio máximo, porque el primero permite comparaciones con estudios iniciales y lineamientos publicados, pero no siempre se puede medir volumen expiratorio forzado en un segundo en todos los departamentos de urgencias. No existe correlación entre volumen expiratorio forzado en un segundo y la oxigenación arterial en casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo que la espirometría no es sustitutiva de la cuantificación de gases de sangre arterial. La valoración del esputo incluye plantear preguntas sobre cambios de volumen y color, en especial mayor purulencia. Su mayor volumen y el cambio de color sugieren infección bacteriana y necesidad de antibiótico-terapia. Los cultivos de esputo en la sala de urgencias por lo común señalan presencia de flora mixta y no son útiles para la selección de antibióticos en dicho sitio. Estudios complementarios. En las exacerbaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, frecuentemente se advierten anormalidades en las imágenes radiográficas y a veces permiten identificar la causa primaria de la exacerbación, como neumonía, o a veces se detecta otra entidad patológica como la insuficiencia cardíaca congestiva. Por medio de electrocardiografía se pueden identificar isquemia, infarto agudo de miocardio, corazón pulmonar y arritmias, como la taquicardia auricular multifocal. Consúltese la figura 73.3, para analizar los trazos electrocardiográficos. Es importante medir las concentraciones de teofilina en pacientes que reciben tal fármaco. También se realizarán otras pruebas como la hematimetría completa, la medición de electrolitos, la identificación del péptido natriurético de tipo B, la angiografía torácica por tomografía y los dímeros D, con base en el cuadro clínico. Los individuos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica a menudo tienen otros cuadros patológicos graves, de los cuales algunos no han sido identificados, y pueden ser un factor importante que ocasione la exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los individuos que no mejoran, como cabría esperar, a las medidas corrientes, deben ser sometidos a una revaloración en busca de otros problemas que pueden causar la muerte. Consúltese el cuadro 73.2, que incluye una revisión general de elementos del diagnóstico diferencial, en las exacerbaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tratamiento. Los objetivos del tratamiento son corregir la oxigenación tisular, aplacar el broncoespasmo reversible y tratar la causa de fondo o primaria, cuadro 73.3. Los factores que influyen en el tratamiento en la sala de urgencias comprenden: estado psíquico del paciente, grado de broncoespasmo reversible, uso reciente de fármacos y signos de posibles efectos tóxicos, antecedentes de ciclos de exacerbación, hospitalización e intubación, contraindicaciones a cualquier fármaco o clase de fármacos, causas específicas o complicaciones vinculadas con la exacerbación, oxígeno. Se administrará oxígeno para incrementar presión arterial de oxígeno por arriba de 60 milímetros de mercurio o saturación arterial de oxígeno por arriba de 90%. Se puede usar cualquiera de los dispositivos siguientes: cánula nasal corriente con doble tubo nasal, mascarilla simple, mascarilla de Venturi, mascarilla sin reinhalación con depósito y válvula unidireccional. La administración de oxígeno puede originar hipercapnia y es importante medir los gases en sangre arterial y así vigilar de forma seriada el estado de la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial y el ácido básico. Puede ser necesario que transcurran 20 a 30 minutos para advertir mejoría con la administración del oxígeno complementario. Si no se logra la oxigenación adecuada o surge acidosis respiratoria, se puede necesitar la ventilación asistida. Agonistas adrenérgicos beta 2.
Los fármacos de primera línea para tratar enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave y aguda son los agonistas beta 2 y los anticolinérgicos. Los dos tipos de fármacos producen efectos clínicos similares y pueden mejorar los resultados clínicos o acortar la permanencia en la sala de urgencias cuando se utilizan juntos. Se prefieren las formas en aerosol, por medio de nebulizadores o inhaladores con dosímetro, porque llevan al mínimo los efectos tóxicos de tipo general. Los agonistas beta 2 pueden administrarse cada 30 a 60 minutos, si los tolera el enfermo. Los aerosoles nebulizados administrados cada 20 minutos pueden lograr una mejoría más rápida del volumen expiratorio forzado en un segundo, pero es mayor la incidencia de efectos adversos. Los efectos adversos de los agonistas beta 2 incluyen temblor, ansiedad y palpitaciones. Se necesita vigilancia cardiológica continua, en particular en cardiópatas. Anticolinérgicos. Con los anticolinérgicos como el ipratropio y el glicopirrolato se obtienen mejorías similares a corto plazo en la obstrucción del flujo de aire, medida por volumen expiratorio forzado en un segundo y índice del flujo expiratorio máximo, al igual que se logra con los agonistas beta 2. Algunos lineamientos señalan datos en favor de los agonistas beta 2 como fármacos de primera línea, en tanto que otros se inclinan por los anticolinérgicos. El fármaco más usado es el bromuro de ipratropio en una sola dosis con un inhalador con dosímetro y espaciador o una solución de inhalación por nebulización, 0,5 miligramos o 2,5 mililitros de la solución de inhalación al 0,02%, aunque también es eficaz el glicopirrolato en aerosol a razón de 2 miligramos en 10 mililitros de solución eficaz. Los efectos adversos son mínimos y al parecer abarcan solo sequedad de la boca y a veces un sabor metálico. Las pruebas sobre la eficacia de la combinación de un adrenérgico beta 2 y un anticolinérgico en comparación con el uso de cualquiera de los dos solos, son antagonistas, aunque muchos médicos se inclinan por el uso de dicha combinación en los comienzos y otros recurren a ella si es poca la respuesta a las dosis máximas de un solo broncodilatador. Los anticolinérgicos inhalados y de larga acción como el ipratropio no se utilizan en el tratamiento inmediato de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Corticosteroides. Un ciclo breve, 7 a 14 días, de corticosteroides de acción sistémica mejora el volumen expiratorio forzado en un segundo en las exacerbaciones agudas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El empleo de dichos fármacos en la sala de urgencias no modifica el índice de hospitalización, pero sí el de visitas de revisión siguientes. Es posible que el hecho de que no influya en las cifras de hospitalización provenga del retraso de unas 6 horas antes de comenzar su acción. Al parecer no se obtiene un beneficio neto de una dosis 60 miligramos de prednisona oral al día. La hiperglucemia es el efecto adverso más frecuente. Antibióticos. Es importante administrar antibióticos si hay signos de infección, como cambio en el volumen del esputo e intensificación de su purulencia. Los antibióticos por seleccionar deben depender de los patógenos más comunes que están vinculados con la exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en particular Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. No se ha demostrado que un fármaco específico sea mejor que otro y hay pocas pruebas en cuanto a la duración del tratamiento. Un lapso típico es de 3 a 14 días. Metilxantinas. Los fármacos de esta categoría no mejoran la función pulmonar en las exacerbaciones agudas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y se acompañan de náusea y vómito. Es importante medir los niveles séricos de teofilina en quienes la reciben, como forma de mantenimiento, para así detectar posibles efectos tóxicos. Capítulo 186, Metilxantinas y nicotina. Ventilación asistida. La ventilación mecánica está indicada si hay manifestaciones de fatiga de los músculos de la respiración, empeoramiento de la acidosis respiratoria, deterioro del estado psíquico o hipoxia que no mejora con el oxígeno complementario administrado por las técnicas usuales. Cuadro 73, 4. Los objetivos principales de la ventilación asistida son que los músculos de la ventilación estén en reposo y se restaure el intercambio gaseoso hasta el nivel inicial estable. En el cuadro 73, 5 se incluyen las indicaciones y las contraindicaciones relativas para la ventilación sin penetración corporal.
La ventilación de este tipo a presión positiva se puede realizar por medio de mascarilla nasal, máscara completa o una pieza bucal. Los individuos en insuficiencia respiratoria a quienes se administra ventilación a presión positiva no invasiva obtienen mejores resultados en cuanto a la cifra de intubación, índices de mortalidad a corto plazo, mejoría sistemática y duración de la hospitalización. Entre las desventajas de ventilación a presión positiva no invasiva están la corrección más lenta de las anormalidades del intercambio gaseoso, peligro de broncoaspiración, incapacidad de controlar directamente las secreciones en vías respiratorias y posibles complicaciones como distensión gástrica y necrosis cutánea. Entre las contraindicaciones de ventilación a presión positiva no invasiva están falta de colaboración u obnubilación del paciente, incapacidad del enfermo para aclarar las secreciones de vías respiratorias, inestabilidad hemodinámica, paro respiratorio, cirugía reciente en cara o vías gastroesofágicas, quemaduras, inadaptación de la mascarilla u obesidad extrema. La ventilación a presión positiva no invasiva se puede utilizar en alguna de sus dos modalidades. Presión positiva continua de vías respiratorias o presión positiva en dos niveles en vías respiratorias. Con ambas se administra oxígeno complementario y son igualmente eficaces, de modo que la selección inicial de una u otra se basa en quién se encargará de su realización, y de la preferencia del paciente. Con presión positiva continua de vías respiratorias se genera un nivel continuo de presión positiva durante todo el ciclo respiratorio, y es análoga a la presión teleexpiratoria positiva en la ventilación mecánica. La presión positiva continua de vías respiratorias mejora la mecánica respiratoria al incrementar la presión media de las vías mencionadas, mejorar la capacidad residual funcional y abrir alvéolos subventilados o colapsados. El efecto global es mejorar el intercambio gaseoso y la oxigenación. El método en cuestión se emprende a nivel bajo y se ajusta en incrementos ascendentes hasta un máximo típico de 15 centímetros de agua para permitir la oxigenación adecuada, con la fracción más baja posible del oxígeno inspirado. Con presión positiva en dos niveles en vías respiratorias se obtiene un nivel diferente de presión positiva para la inspiración en comparación con la presión positiva para la expiración. Con presión positiva en dos niveles en vías respiratorias se obtienen los mismos beneficios que con presión positiva continua de vías respiratorias, pero aminora el trabajo de la respiración, al generar un refuerzo tensional para la inspiración. El dispositivo de presión positiva en dos niveles en vías respiratorias puede ser ajustado cronológicamente para que se active, con el paso de un número preciso de respiraciones por minuto o ciclos de flujo para permitir que el paciente active el dispositivo. En forma típica, la presión positiva para la inspiración se comienza en nivel de 8 centímetros de agua en promedio y se incrementa en ajustes ascendentes hasta un máximo típico de 20 centímetros de agua. Por costumbre, se ajusta la presión positiva para la expiración cerca de 4 centímetros de agua y se hacen ajustes ascendentes hasta un máximo típico de 15 centímetros de agua. Los controles deben ser equilibrados para permitir que se emitan volúmenes fisiológicos de ventilación de 5 a 7 mililitros por kilo y oxigenación máxima con una fracción mínima del oxígeno inspirado, en tanto se conserva la comodidad del paciente. Todos los enfermos a quienes se aplica ventilación a presión positiva no invasiva necesitan medición y valoración cardiorrespiratorias continuas y valoraciones frecuentes para hacer modificaciones de los ajustes del control y valorar la tolerancia al tratamiento. Habrá que pensar en la ventilación con penetración en individuos bajo insuficiencia ventilatoria o respiratoria que no califican para el uso de ventilación a presión positiva no invasiva. Los métodos más usados son la ventilación por control asistido, la ventilación por apoyo tensional o la que se hace por apoyo tensional en combinación con ventilación mecánica intermitente. Conviene consultar el capítulo 30, Intubación traqueal y ventilación mecánica para un comentario más detallado. Entre los fenómenos adversos que surgen con la ventilación con penetración corporal están neumonía, barotraumatismo e imposibilidad de separar del ventilador al individuo con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los datos actuales no apoyan el uso de la mezcla de helio y oxígeno magnesio en el tratamiento de la exacerbación aguda de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Destino y vigilancia del paciente. Criterios de admisión.
Los enfermos que no mejoran de manera adecuada, los que tienen deterioro a pesar de la terapia médica, los que tienen otras enfermedades coexistentes graves o aquellos sin un sistema intacto de apoyo social en su hogar, deben ser candidatos para hospitalización. Por desgracia, no existen criterios objetivos en relación con el internamiento en hospitales, permanencia en la unidad de observación o alta del departamento de urgencias. Las directrices de la Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica plantean criterios que a veces son útiles para auxiliar al médico de urgencias en sus decisiones sobre la canalización y visitas de vigilancia, cuadros 73, 6 y 73, 7. Merman y colaboradores observaron que los pacientes con volumen expiratorio forzado en un segundo mayor o igual a 40% anticipado y sin signos clínicos de dificultad o disfunción respiratoria después del tratamiento, presentaron un índice pequeño de recidiva y pudieron retornar de manera segura a su hogar. Sin embargo, datos actuales indican que el 43% de individuos con una exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que retornaron a su hogar desde el departamento de urgencias mostraron síntomas incesantes a las 2 semanas y el 43% tuvieron recidiva de los mismos. Los datos han señalado que, entre los factores vinculados con un gran riesgo de recidiva en término de 2 semanas de haber acudido al departamento de urgencias, están número de visitas a dicho departamento o a la clínica en los últimos 12 meses, 5 visitas o más, el grado de limitación de la actividad, basada en una escala de 4 puntos, la frecuencia respiratoria inicial, por cada 5 a 16 respiraciones por minuto, y la corticoterapia, con fármacos ingeribles, antes de acudir al departamento de urgencias. Los objetivos primarios de la hospitalización son erradicar la exacerbación aguda, evitar el deterioro mayor y orientar a los pacientes en relación con las medidas asistenciales contra su enfermedad alta. Si la persona tiene la suficiente estabilidad para retornar a su hogar, se procurará que se cumplan las medidas siguientes. 1. Aporte adecuado de oxígeno en el domicilio, si es necesario. 2. Tratamiento adecuado y apropiado con broncodilatadores. 3. Pensar en un ciclo breve de corticoesteroides ingeridos, y 4. Citas de vigilancia con el médico familiar o de atención primaria. Guías de práctica clínica. Algunas organizaciones han publicado lineamientos, incluidos los de la Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. La Sociedad Americana de Tórax / Guías de Tratamiento de la Sociedad Europea Respiratoria, y las Guías de Tratamiento de la Sociedad Torácica Canadiense. Poblaciones especiales. Ancianos. Existe una mayor posibilidad de que los ancianos presenten una forma más grave de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tengan otras enfermedades coexistentes que compliquen el tratamiento médico. Las deficiencias nutricionales en sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica limitan sus funciones y es posible abordarlas y corregirlas en las visitas de vigilancia. También hay gran posibilidad de que los ancianos necesiten apoyo adicional al retornar a su hogar para asegurar que se cumplen adecuadamente las instrucciones sobre medicamentos, oxígeno, arreglos para el transporte y otros factores más. Mujeres. La incidencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el índice de mortalidad son cada vez mayores en mujeres. Entre los factores que contribuyen a tal situación están el índice de tabaquismo sostenido en mujeres, en comparación con los varones, y una mayor susceptibilidad a presentar lesión pulmonar por dicho hábito en ellas. Los conceptos erróneos en cuanto a enfermedad pulmonar obstructiva crónica en mujeres han hecho que no se diagnostique el problema con la frecuencia debida y se haga el diagnóstico erróneo de asma en aquellas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pacientes de otros países. Los aspectos epidemiológicos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica varían en diferentes países del mundo y reciben la influencia neta de la prevalencia del tabaquismo y la exposición a contaminantes ambientales. El tratamiento de las exacerbaciones agudas es semejante en países distintos, pero existen diferencias en el tratamiento de las enfermedades crónicas. Entre los aspectos variables están dar prioridad a la interrupción del tabaquismo, llevar al máximo el estado nutricional, emprender rehabilitación pulmonar y los planes de atención multidisciplinarios. Consideraciones especiales.
El departamento de urgencias puede brindar la oportunidad de abordar y ayudar a personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica para que emprendan cambios significativos en sus hábitos de salud y cuidados. Por ejemplo, se ha demostrado que la interrupción del tabaquismo disminuye de manera significativa la cifra de mortalidad en casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es recomendable referir tempranamente al paciente a su médico de atención primaria o al neumólogo, porque posiblemente se obtengan mejores resultados con la combinación de intervenciones farmacológicas y conductuales.